Oh, sorpresa. Entonces, ya partimos con sistema. Ya vamos a hablar del sistema digestivo, partiendo por la parte fisiológica. Recuerden que el sistema digestivo tiene una función digerir los alimentos, absorber, pero uno siempre tiene en consideración o piensa que esto es intestino-estómago. No, es intestino, estómago, boca, sistema esofágico y hablando de las anexas, como son el hígado y el páncreas. Todo eso hablamos cuando hablamos del sistema digestivo. Por lo tanto, el sistema digestivo está íntimamente relacionado con hormonas. ¿Ya? Aquí igual repasen un poco la parte de fisiología. Dentro de las hormonas importantes tenemos la gastrina. La gastrina, como dice su nombre, es producido por el estómago en las células del antro y van a estimular al fondo del estómago para liberar principalmente ácido clorhídrico y pepsinógeno. Por lo tanto, la gastrina se estimula siempre que el alimento, no el bolo, que el alimento esté en el estómago. Cuando llega al estómago, se va a liberar gastrina para mantener el ácido clorhídrico y por lo tanto generar la digestión de los alimentos. Hay otra hormona que se secreta a nivel intestinal que se llama secretina. Esta hormona se secreta tanto en el yeyuno como en el ilion y en el duodeno. O sea, en todo el intestino delgado. En todo el intestino delgado se va a producir la secretina y su función principal va a ser estimular al páncreas para que produzca principalmente bicarbonato. El páncreas produce bicarbonato. Si no lo produjera, piensen que toda esta acidez que viene del estómago generaría una úlcera a nivel intestinal. Entonces, de alguna manera tenemos que volver más alcalino ese medio y eso lo hacemos por medio de líquido pancreático, o también llamado jugo pancreático, como quieran decirle, y eso lo va a estimular la secretina. El hígado, a su vez, va a liberar bilis, junto también con bicarbonato y agua, y recordemos por fisiología que la bilis tiene como principal función emulsionar la grasa, por lo tanto va a digerir grasas, pero la bilis también elimina mucho colesterol de la sangre. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente que tiene la vesícula biliar con lo que se llama mucocele, o sea, la vesícula biliar normalmente tiene que ser muy líquida. Si eso en vez de ser líquido es muy blanco con mucocele con contenido, significa que tenemos mucha grasa. Asimismo, si nosotros tenemos un paciente que está con mucho contenido o comiendo en ese momento, también se va a activar más la producción de la bilis para degradar o emulsionar las grasas. Por eso la bilis es sumamente importante. Otra hormona es la colecistoquinina, que se produce en las células L del duodeno, también en el yeyuno proximal. ¿Quién la va a estimular? Los ácidos grasos y los aminoácidos. Son los dos que estimulan la colecistoquinina. La colecistoquinina tiene una función muy importante en el cerebro. ¿Ya? Tiene que ver mucho con la inhibición del estímulo del apetito, que lo vamos a ver después. Pero es muy importante en el cerebro para el apetito y también en la hormona que va a generar la somnolencia postprandial y esto tiene como función evitar la hipotensión. Porque piensen que cuando nosotros comemos, toda la sangre va a ir al estómago y a todo el sistema visceral. Por lo tanto, si nosotros no tenemos somnolencia en ese momento y salimos corriendo, ocurre la hipotensión y el calambre, el desmayo, todo lo que uno va viendo. Para evitar eso, es que uno siempre puede comer y tener más sueño, y eso está asociado principalmente a la colecistoquinina. ¿Ya? Es una hormona también muy importante. Esa la vamos a ver ahora que vamos a repetir. En este cuadro tiene un cuadro resumen de las hormonas más importantes. Esto repaso solamente de fisiología. La gastrina, colecistoquinina, secretina, el peptidogui o el peptidogui gástrico y la motilina. Acá pueden ver quién la va a estimular. Por ejemplo, la gastrina la estimula la proteína, la distensión del estómago, la inervación, mientras la colecistoquinina la estimula la proteína, el tejido adiposo, la acidez, la secretina, el tejido adiposo y la acidez, donde se secreta, y su acción, que es lo que hablamos ahora, principalmente estímulo ya sea de las enzimas o del líquido pancreático, del jugo pancreático, o estimulación de la acidez de la gastrina
y por el otro lado muchas veces inhibición de lo que ya está aumentado. Entonces, esto tienen que acordarse muy bien. Recordemos que tenemos un antro pilórico en el estómago, está dividido en antro, fondo, y eso va a generar la liberación de la gastrina, que va a tener efecto en sí misma para aumentar la acidez. Acá tenemos un esquema de la vesícula biliar que va a liberar la bilis, y el páncreas que va a eliminar todo el líquido pancreático, y la colecistoquinina va a estimular a la vesícula biliar, va a estimular el postprandial, el decaimiento postprandial, la disminución del apetito, y la secretina es una hormona muy importante en estimular al páncreas para que libere el líquido pancreático. Respecto al apetito, vamos a hablar de algunos trastornos y vamos a hablar de la fisiología del apetito, que es súper importante. El apetito es, como dice acá, el deseo mental de ingerir alimentos. ¿Y dónde está regulado? Está regulado en el centro del vómito y de la saciedad. Ya se nos marca un detalle ahora, así que lo vamos a pasar. Los monogástricos tienen un centro del hambre que es estimulado por la glicemia y la saciedad por la colecistoquinina. Mientras que los poligástricos, los ovinos o bovinos, ¿quién lo va a estimular? La saciedad la va a estimular la actividad que tengan los estómagos. Recuerden que los poligástricos tienen el rumen, el retículo, y esa actividad va a generar la saciedad, así mismo como el tipo de dieta que estamos dando. Por ejemplo, el contenido de la flora intestinal van a determinar si ese paciente va a estar saciado o no. No tiene que ver con los índices glicémicos y no tiene que ver con la colecistoquinina como ocurre en los monogástricos, ya sean caninos o felinos. Entonces, este esquema es fundamental, porque este es el esquema del apetito, ¿ya? Este es un ejemplo de un monogástrico. Acá lo que ustedes están viendo es que estamos al nivel del tercer ventrículo, y este tercer ventrículo va a hacer efecto en neuronas del hipotálamo, ¿ya? Por lo tanto, en esta zona, ¿en qué zona estamos hablando? Hipotálamo. Aquí están las neuronas que se llaman paraventriculares, y son las neuronas que van a tener relación con la ingesta de la comida o la saciedad. Entonces, existen dos neuronas principales. ¿Cuáles son estas dos neuronas principales? Unas neuronas que se llaman POMC o de propiomelanocortina, y unas neuronas que se llaman neuropéptido Y o péptido agutino. Son los nombres de las dos. En verde, la neuropéptido Y, como dice acá a la izquierda, aumentan la ingesta de comida, mientras que las neuronas de la propiomelanocortina disminuyen la ingesta de comida. Por lo tanto, si yo estimulo las neuronas de la propiomelanocortina, voy a estimular la saciedad, porque voy a disminuir la comida. En cambio, si yo estimulo la neurona del neuropéptido Y, voy a tener mucha más hambre, porque estimula el apetito, ¿ya? Ahora, ¿quién hace que yo estimule el verde o quién hace que estimule el rosado? Bueno, el verde lo va a estimular una hormona que viene del estómago que se llama grelina. Ahí hay un signo positivo. La grelina es la hormona que va a estimular el apetito en nosotros. ¿Dónde viene esa hormona? Del estómago, ¿ya? Ahora, si yo como, si el paciente ya comió, va a estimular la insulina, que es la hormona que va a disminuir la glicemia, porque nosotros comimos. Va a estimular la leptina. La leptina, por definición, es la hormona de la saciedad. Eso es la leptina, es la que va a saciar, que viene del tejido adiposo también. Y la colecistoquinina, que la hablamos recién. Esas tres hormonas van a estimular a que la propia melanocortina disminuya la ingesta de comida, porque está avisando al cerebro que nosotros ya comimos mucho. Entonces va a disminuir la ingesta de comida y no comemos más. Se sacia el paciente. Y asimismo, si se fijan, acá hay una flecha que está en negativo,
y que va a inhibir la neurona del apetito. O sea, por un lado se estimula la saciedad y por el otro lado inhibo el apetito, porque si no estarían las dos aumentadas, pero no tendría sentido. Entonces, dependiendo de qué hormona yo estimule, es si voy a tener apetito o saciedad. ¿Ya? Eso es muy importante. O sea, el apetito se estimula por la grelina y la saciedad se estimula por la insulina, leptina y colecitoquinina, por medio del estímulo de la propionanocortina o del neuropeptidoglia, que van a actuar en el hipotálamo y generan que comamos más o generan que comamos menos. ¿Ya? Esas dos van a ser los principales mecanismos, ya sea del apetito o de la saciedad. ¿Ya? Este cuadro, apréndaselo bien, porque esta va en la pregunta de la próxima semana. Por si acaso. Pero hay una pregunta acá. Sí, por el sistema nervioso simpático, efectivamente. Por eso cuando uno come, también se estimula el sistema nervioso. Sí, es verdad. Sí. Ahora, ya hablamos de cuál es la fisiología del apetito. Bueno, ahora vamos a hablar de la fisiopatología del apetito. O sea, los trastornos que ocurren con el apetito. Acá tenemos anorexia, que es la ausencia del apetito. Cuando tenemos un apetito normal se llama disorexia. La polifagia, apetito aumentado. Pacientes con trastornos neurológicos tienen muchas veces polifagia. O también puede ocurrir en enfermedades que aumentan el metabolismo. Si tenemos ese aumento de enfermedad, vamos a generar polifagia. Por ejemplo, aumento de la hormona tiroides, los gatos con hipertiroidismo son polifágicos, o el aumento de la hormona del cortisol, en perros que tienen cortisol alto, también son polifágicos. Entonces, si tenemos pacientes polifágicos, tenemos que buscar la causa base. Disfagia, dificultad para ingerir, masticar o deglutir. Cualquier problema que genere alteraciones esofágicas o alteraciones orobucales van a generar disfagia. Va a tener dificultad para realizar estos procesos. Y pica es lo que se conoce como un apetito anormal, donde van a ingerir alimentos que no deben o cosas que no deben. Por ejemplo, pacientes con déficit minerales van a estar comiendo madera, piedra o carne. Todo lo que pillen. Eso tiene que ver con déficits nutricionales. Cuando si pesquisamos un paciente abandonado, por ejemplo, podemos determinar que va a tener pica si es que ese paciente no tiene una nutrición adecuada. Y ahí usted, cambiando la dieta, dando una dieta de buena calidad, es más que suficiente. Eso se llama pica. Profesor, y ahí siempre también son animales que comen cosas como los calcetines. Lógicamente no, porque eso es para ansiedad. Es un trastorno conductual. La disfagia se conoce como, aquí dice, deglución difícil. No confundir con odinofagia, que es deglución dolorosa, eso no lo confunde. Disfagia es que ese paciente está costando deglutir. ¿Ya? Ahora, perfectamente yo puedo tener odinofagia con disfagia, o sea, si yo tengo un dolor, también me va a costar a veces tragar. Pero disfagia puede ocurrir sin odinofagia, o sea, el paciente puede que no tenga dolor, pero a lo mejor tiene una deglución difícil porque tiene muy estrecho el esófago, por ejemplo. ¿Ya? Ese paciente puede tener deglución difícil. O ese paciente a lo mejor tiene disminución de la motilidad, tiene un problema de trastorno neurológico y por lo tanto no va a deglutir, pero tampoco va a tener dolor. Entonces tiene disfagia. Cuando hablamos de disfagia, vamos a hablar de boca, faringe o esófago. ¿Ya? Ese paciente tiene que tener signos clínicos para tener disfagia. ¿Colapso traqueal? Ah, sí, con la relación con esto. No, está en relación entre esófago y tráqueo. Sí, no. Entonces, los síntomas van a ser principalmente regurgitación. Recuerden que la regurgitación, a diferencia del vómito, tiene como característica principal que no hay una compresión de la prensa abdominal. Por lo tanto, esa es la diferencia principal
entre regurgitación y vómito. ¿Ya? Por lo tanto, aquí estamos hablando siempre, cuando hablemos de disfagia, vamos a hablar de regurgitación. ¿Alguna masa? ¿Sí? Puede también, Exacto. pero cuando pasa siempre que es como- Depende, porque muchos tumores no duelen. Entonces hay que tener ojo con eso. Pero masas esofágicas, por ejemplo, los timomas, que son masas que están por fuera del esófago y comprimen el esófago, genera disfagia. Lo que vamos a tener en estos pacientes va a ser desnutrición, anorexia, deshidratación, vamos a tener faringitis, vamos a tener rinitis, que es estos pacientes que vomitan, por lo tanto muchas veces el vómito se va a nivel nasal y va a tener rinitis, no es poco frecuente de ver, incluso es muy frecuente esto, neumonía por aspiración. Los pacientes con megaesófago, un esófago grande, vomitan y después aspiran, entonces es muy fácil de ver la neumonía por aspiración. ¿Dónde está esa foto? Ah, también. Ya, después vamos a ver esa foto. Dentro de las causas orofaringias, tenemos algo que se llama como acalasia. La acalasia es una patología orobucal en que no hay un movimiento de dilución. ¿Ya? Generalmente ocurre a nivel faringio en que no hay inervación y hay parálisis. Entonces, al haber parálisis, ese paciente no puede deglutir. Se ha visto en Golden descrito en perros. Pero es un problema en que, por alteraciones nerviosas, la faringe no deglute, hay parálisis, por lo tanto no va hacia atrás el contenido, no hay movilidad. Afecciones neuromusculares, propiamente tal. Estos son pacientes, por ejemplo, con miastenia gravis. Recuerden esa patología, esa patología es de neuro, una patología de debilidad neuromuscular, porque se afecta la unión de la neurona a la placa motora. Entonces los pacientes caminan y terminan con debilidad y se caen. Eso se llama miastenia gravis. También puede ocasionar patologías orofaringias. Neoplasias, pero estamos hablando de neoplasias a nivel orofaríngeo, por ejemplo, neoplasia de la base de la lengua, o neoplasia a nivel de la glándula salivar también puede ser. Todo eso también genera alteración orofaringia, golpes o traumatismo, glositis, inflamación de la lengua, estomatitis, vamos a ver un ejemplo ahora, faringitis o simplemente patologías dentales. Toda patología dental va a generar alteraciones de deglución, va a generar disfagia e incluso muchas veces dinofagia. Hay pacientes que no comen simplemente por una periodontitis severa. O sea, hay que tener ojo con esto, de que a veces uno lo menosprecia, pero también es una causa de disfagia y de dinofagia. De las causas esofágicas tenemos el clásico megaesófago. El megaesófago, ¿qué es lo que es? El megaesófago es cuando se distiende el esófago y su nombre, y las principales causas son idiopáticas, no hay una causa conocida. Pero ese esófago se distiende y no hay movilidad. Ahora, existen otras causas del megaesófago, como la persistencia de lo que se llama el cuarto arco aórtico, en que ese cuarto arco aórtico es una comunicación entre la arteria y la vena del corazón. Es para saltarse el corazón en los fetos. Si eso se mantiene, cuando están adultos, eso pasa entre medio, o sea, el esófago pasa entre medio de este arco, lo comprime y por lo tanto el paciente tiene megaesófago. Otra causa frecuente es lo que se llama divertículo esofágico. O sea, a veces el esófago sale una bolsa por el lado. Esa bolsa empieza a acumular líquido o contenido alimenticio y por lo tanto va a empezar a comprimir el esófago y va a generar también megaesófago, porque hay regurgitación. Todas esas son las causas de megaesófago. Esofagitis, cualquier paciente que tenga un elemento químico irritante va a tener esofagitis. El problema del esófago es que el esófago, cuando forma una cicatriz, genera una estenosis. ¿Por qué? Porque no tiene la capa serosa bien desarrollada. Entonces la cicatrización es muy agresiva. Por eso es que estos pacientes, si uno los tiene que llegar a operar de un cuerpo extraño, como dice acá abajo en el esófago, tienen muy mal pronóstico. ¿Por qué? Porque hacen muchas veces estenosis. Se achica el esófago y va a generar secundariamente un megaesófago y el paciente no va a comer. Entonces, operar un esófago es muy riesgoso. Por eso, porque en general
muchas veces estenosis. Hernias, el esófago se puede herniar, irse hacia atrás, principalmente hernias, por ejemplo, del hiato, que es por donde pasa el esófago hacia el estómago. Invaginaciones, esto es raro, es que si el esófago se meta dentro del mismo esófago, esto ocurre más en el intestino, es raro en el esófago. Tumores de esófago no es poco frecuente de ver. Y la otra causa es lo que se llama reflujo gastroesofágico. Recuerden que el estómago tiene dos esfínteres, el cardias y el píloro. Si el cardias es un esfínter que se llama incompetente cuando no se cierra de manera adecuada, siempre va a haber reflujo de ácido. Pero a diferencia del intestino, como hablaba al principio de la clase, aquí no existe la bilis ni el líquido pancreático. Por lo tanto, no existe bicarbonato para anular esa acidez. Entonces, si sube, vamos a tener esofagitis. ¿Por qué? Porque va a generar úlceras a nivel esofágico. Esas son las patologías que podemos ver. Aquí pueden ver un ejemplo de un paciente felino. Es el clásico ejemplo de la estomatitis, ¿ya? Estos pacientes tienen complejos gingivitis estomatitis, que son problemas inmunomediados, esto lo van a ver en medicina, pero aquí el paciente, los dientes están ocasionando una inflamación de la encía severa. Por lo tanto, como este problema es autoinmune, lo que usted tiene que hacer ahí es retirar los dientes. O sea, hay que hacer una exodoncia total, ¿ya? Sacan todos los dientes. Porque usted deja un diente y va a generar la misma reacción, porque es autoinmune. Entonces el tratamiento de un felino con complejo gingivitis estomatitis. Y este paciente es el que genera la clásica disfagia. ¿Hay alguna alternativa al tratamiento de sacar toda la dentadura? No. No hay ninguna. No, se ha estudiado dejar los caninos, pero a veces dejando los caninos puede hacer la misma reacción del inmune. ¿Sí? ¿Es lo mismo o la misma patología que se llama como Fordental? No. El fordental es lo que se llama lesión resortiva odontoclástica felina. ¿Cuál es la diferencia de eso? El FOR que hizo compañera es una lesión que se llama lesión resortiva odontoclástica felina. Es una lesión en que hay una gingivitis, pero se afecta debajo de la encía. Entonces no es el mismo cuadro. De ahí la única diagnóstico que uno hace para el FOR dental es que uno debe hacer una radiografía dental para ver efectivamente el aumento del surco por abajo del diente. Pero no es lo mismo. No, porque el FOR dental muchas veces no es completo. Entonces uno puede, ahí uno por ejemplo puede hacer incluso un dentatraje, un manejo antibiótico y evaluar. Y a veces se puede dar también corticoides, pero por desinflamar. Pero el FOR no necesariamente uno tiene que terminar en gingivitis estomatitis. No necesariamente sacan todos los dientes. ¿Ya? Ya. Acá hay otro ejemplo de lo que se llama un megaesófago. Si se fijan, el diagnóstico del megaesófago es por medio de lo que se llama una radiografía contrastada. Esto es un esófago que debe hacer una línea y fíjense que todo esto está grande. Acá está el estómago. Si yo veo que todo está grande y no hay nada que está comprimiendo por fuera, entonces yo puedo asumir que lo más probable es que sea una falta de motilidad simplemente, o idiopático. Megaesófago idiopático es muy frecuente ver, sobre todo en Schnauzer. Entonces este paciente no tiene ninguna solución quirúrgica, no hay nada que hacer, solamente come en altura. Y cuando come en altura se va a solucionar el problema. Ese es el tratamiento del megaesófago idiopático. ¿Cómo eso? Ya, este paciente, si se fija este paciente, no puede comer hacia abajo, o sea, en el suelo, porque si no, baja el esófago y todo se devuelve, no sube nada. Entonces lo que tiene que hacer es que uno se manda a construir pisos como este, o sea, mesas como esta, y el perro come arriba. Se come arriba por gravedad, como esta imagen, va a bajar la comida y llega por gravedad. Entonces ese es el procedimiento. La otra vez estaba viendo una cirugía que se practicaba en perros con el megaesófago y la idea era como apegar el esófago a las paredes del sector donde esté el divertículo y se recortaba el tejido y se dejaba plano.
era una cirugía, creo que supe, por ejemplo, el profe Patricio Torres la practica. Sí, es lo que pregona esto. La cirugía se hace, usted puede unir la parte del esófago al diafragma, ahí lo une usted. Entonces cada vez que el paciente respira, tira hacia atrás el esófago y el paciente se va alimentando de manera adecuada. Lo que pasa es que esa es una técnica que él desarrolló, pero que no se puede replicar mucho. Entonces no se sabe bien cuál es ¿cómo puedo decir? Está descrito en los libros de cirugía, pero tiene su truco. Sí, porque como le decía, no se repetió mucho. Acá en Santiago los cirujanos obviamente no la hacen, porque el porcentaje de que vaya bien no es tanto como pregonar. Entonces a lo mejor le hace una técnica distinta, le hace algo, pero no es tan panacea. Si no, todo sería lo mismo. Yo entendía que se cortaba alrededor del esófago y luego se unía el tejido al Sí, diafragma. se corta alrededor para eliminar todo este tejido que está en exceso. El problema es que cuando cortamos, como dije al principio, tocar el esófago en sí y cortarlo tiene muchas complicaciones, muchas más de las que se describen. Por eso es que generalmente esa cirugía tiene muchos riesgos posteriores, pero es una opción, la cirugía. Exactamente. Ya, entonces, el esófago es, como les mostraba la imagen. Vamos a pasar ahora a hablar un poco de, aparte del apetito, de la sed, de alguna etiología, y después vamos a pasar a la diarrea. La sed es regulada principalmente por la hidratación y la volemia, pero hidratación celular. Esto siempre recuérdenlo, porque esto es, uno se olvida. Uno, la sed tiene que ver con la parte neuronal. Si yo en la neurona tengo poca oxegenación o tengo poca cantidad de líquido, ya me va a dar sed. No necesariamente tengo que tener mucosa pálida. La sed tiene que ver con otro sentido. Por lo tanto, otro sentido, con otro efecto a nivel celular. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de que estamos tomando mucha agua, se conoce como polidipsia, ¿ya? Eso es cuando tomamos mucha agua. Y las pérdidas se llaman, cuando son por orina, se llaman poliuria. ¿Ya? Y esto va a estar asociado principalmente al vómito, a la diarrea, a la uremia, a la acidosis del rumen. Por lo tanto, cuando tengamos un paciente deshidratado, es porque el paciente está con poliuria y polidipsia, pero privado de agua. ¿Ya? Cuando se ocurre eso, vamos a tener un paciente deshidratado, principalmente porque está poliúrico polidípsico y con pérdida de agua. Causas extracelulares, hemorragias, secuestros y la hipovolemia. Si tengo hemorragia o tengo hipovolemia porque el paciente está con eliminación de líquidos en el abdomen, voy a tener deshidratación y el paciente va a tener sed. ¿Y qué es secuestro, profe? Secuestro cuando se acumula en una zona pero no se elimina. Por ejemplo, si usted tiene líquido en el abdomen o ascitis, eso es secuestro. O en un miembro es secuestro. Ya, la hipernatremia lo que va a generar siempre es que va a pasar agua del LIC al LEC, o sea, del intracelular al extracelular. Por eso que si usted tiene un paciente hipernatrémico, ese paciente va a estar deshidratado, hay que tener ojo con eso. Por eso no se nos puede pasar la cantidad de fluido hipertónico que estamos pasando. Porque a pesar que usted le esté pasando fluido, si son hipertónicos, ese paciente va a tener mucha más sed. Lo otro es que pacientes con insulina, en pacientes diabéticos, la insulina lo que hace es que arrastra agua. Arrastra agua, ¿por qué? Porque mete glucosa a la célula. Y al meter glucosa a la célula, arrastra agua y el paciente se deshidrata. Por otro lado, un paciente diabético elimina glucosa por la orina. Entonces la glucosa por la orina arrastra agua. Entonces, si yo les digo que tengo un paciente diabético, vamos a ver inmediatamente por qué va a estar deshidratado ese paciente y por qué necesita fluido. Alteraciones de la salivación, tenemos lo que se conoce como cialorrea. Cialorrea significa solamente salivación excesiva y puede ser cualquier cosa. Perro que se mareó tiene cialorrea. Por lo tanto, la cialorrea no es patológico, puede ser fisiológico o patológico, pero no es más que eso. Y la cialorrea tiene millones de causas, intoxicaciones, puede ser periodontitis, puede ser lo que se llama cialocele salival, que eso es cuando
la glándula salival se tapa, se puede obstruir, y se puede obstruir tanto por cálculos o por trauma, y por lo tanto el cialocele salival puede generar que el paciente salive bastante. Entonces no siempre es patológico. El pseudotialismo se conoce como el aumento de la salivación, pero sin producción de saliva. Por ejemplo, yo no estoy produciendo más saliva ahí, no es cialorrea, sino que lo que estoy generando es que no puedo deglutirla. Entonces, por un paciente con acalasia, que es que no puedo tragar bien, voy a tener un pseudotialismo y va a parecer que el paciente está con diarrea. Perdón, está con cialorrea. Está con cialorrea. Pero no es lo mismo, ¿ya? No es lo mismo. Y la rabia, lo que les va a generar es, esto es problema para deglutir. ¿Ya? Por eso está entre signos de interrogación. Porque la rabia que uno ve salivar a un perro no es que esté produciendo más saliva, es que el perro no está deglutiendo. ¿Cómo? ¿Qué hidrofobismo? Que no deja que pase agua. Ah, no sabía eso. Sí, esa es la respuesta del síntoma de la Hidrofobismo, que no pase el agua. Ah, como hidrofóbico. Ah, sí. Tiene sentido. Tiene sentido. Ahora, eso. No está pensando. Esto siempre es pregunta de examen de grado, la rabia. Es clásica pregunta que nunca se la sabe. ¿Por dónde se transmite la rabia? ¿Por dónde ingresa la rabia? ¿Por dónde ingresa la rabia al organismo? Pregunta examen de grado, sí, pero pegada. Siempre la hace. Perdona un poco, pero siempre la hace alguna. ¿Por dónde ingresa la rabia? ¿Por la sangre? ¿Por sistema urinario? ¿Neuronal? Linfático en realidad. Pero tiene razón, linfático neuronal. Pero no entra, no ingresa por sangre. Que es el error, pero clásico del estudiante. Ah, está perfecto con eso. Me acordaba, porque la rabia siempre es la pregunta clásica del examen de grado. Clásica, pegar. Ya, ahora vamos a hablar de patologías gastrointestinales. Vamos a hablar de patologías del sistema poligástrico. Del sistema poligástrico vamos a empezar con acidosis metabólica en rumiantes o acidosis ruminal, pero antes de eso repasemos rápidamente el sistema gástrico bovino. Recuerden que esto es de los poligástricos, por si acaso, el bovino es como está de más. Recuerden que los pacientes poligástricos lo que hacen es la rumia, ¿no es cierto? Entonces ingiere alimento, pasa por el retículo, del retículo pasa al omaso, del omaso al ovomaso, pero recuerden que antes esto también puede pasar por el rumen. Y esto se va a devolver y va a volver a entrar. O sea, por eso los pacientes eructan. Yo creo que le estoy diciendo cosas que saben más ustedes que yo. Pero recordemos que los poligástricos en la rumia, por lo tanto, el contenido se devuelve después de estar digerido por la flora intestinal, ¿ya? Porque ellos comen pasto seco, lo digieren, lo devuelven y vuelve a ingresar. Y cuando vuelve a ingresar más pequeño, y ahí pasa por el retículo y el omaso se comporta como un sistema monogástrico. Se lo estoy repitiendo nomás porque es importante para saber fisiopatología. Entonces el contenido ruminal contenido ruminal tiene una fase sólida y una fase gaseosa. La fase sólida o sólido-líquida tiene que ver con las fibras de lo que se está alimentando y los microorganismos, fundamentales los microorganismos, súper importante. Y la fase gaseosa es lo que producen los microorganismos, el amonio, el amoníaco, y no hace grasos volátiles, o sea, produce mucho gas. Entonces los componentes del contenido ruminal van a ser bióticos o abióticos. Los bióticos son todos los tipos de protozoos, bacterias, hongos que tengamos en ese rumen, y los abióticos son la saliva, el alimento, y que tiene características propias. Fíjense el pH, que un pH no tan ácido, ¿ya? Recuerden que un pH de 7.4 es un pH de sangre, por lo tanto que tengamos acá 5.5 no es tan ácido, pensando en que el estómago tiene pH que puede llegar incluso a 2, después lo vamos a ver.
Y la temperatura es bastante alta, de 39 a 42 grados Celsius. ¿Por qué? Por lo mismo, por las bacterias, la generación de calor, por la generación también del amoníaco. Hay una presión osmótica bastante alta y una tensión superficial, o sea, el líquido que está en las paredes está creando una tensión superficial que se tiene que mantener. Si se pierde, va a generar muchas veces que eso se compacte y va a generar lo que es la espuma. Esa espuma es la que genera el meteorismo. El pH, como dice acá, varía dependiendo de la dieta. Se va a aceptar un pH entre 6,3 y 7, pero si llegamos a 5, no es tan malo. 5,5 a 7,3. Ahora, ese es el rango que tenemos. Si yo tengo un pH menor a 5,5, acidosis ruminal. Si tengo un pH mayor a 7,3, alcalosis ruminal. Pero la más complicada y frecuente es la acidosis ruminal. La acidosis ruminal corresponde a una disminución del pH menor a 5,5. Las causas pueden ser diferentes, principalmente el consumo de melaza, grano, afrecho, frechillo. O sea, todos los subproductos que generen una mayor acidez. Esto, ustedes que están haciendo nutrición, se peinan. Pero son todos los alimentos que tienen una mayor producción de acidez porque cambian la flora intestinal. ¿Y se le pone bicarbonato a la dieta? ¿Hacen eso en vaca? Sí. Ya, sí, pues le puedo decir sí, porque hay bicarbonato, pero la pregunta es, ¿eso es lo que se hace? ¿Sí? ¿Le ponen en dónde? ¿En el alfalfa? O sea, en el afrecho. Cuando la dieta incluye sobre el 50% de silaje, ¿Ya? ¿Y qué le mete una pastilla de bicarbonato? Polvos en el alimento. bloques que se lavan. Ya. Ese es otro lado, ¿no? Bloques que se lavan, ¿o no? Eso debe ser, porque esos bloques que ponen y que lavan las vacas, que son? ¿Eso no? Yo no sé nada. No sé nada de vacas. Solo sé lo que estoy pasando ahora. Sáqueme de ahí y no cacho. No le vas a ver Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que nosotros estamos dando, este cuadro es súper bueno. ¿Este no lo han visto antes? No. Este es muy fácil de entender. Ustedes tienen carbohidratos de rápida fermentación. Eso es lo que están dando. ¿Ya? Estos carbohidratos lo que van a aumentar es el crecimiento bacteriano, y este crecimiento bacteriano, como es su nombre, va a disminuir el pH. Pero la clave acá es que la disminución del pH va concurrentemente con el aumento del lactato. El lactato es un marcador indirecto del ciclo de Krebs anaerobio, pero también tiene que ver con un marcador indirecto acidoso. Entonces el pH empieza a bajar y cuando está bajo 5,8 vamos a tener un paciente con acidosis ruminal subaguda, o conocido como SARA. Así se conoce. El problema es que si yo no me doy cuenta y no le doy a lo mejor un terrón de bicarbonato, como dijeron recién, y ese paciente sigue la misma dieta, esta dieta muy rica en carbohidratos muy fermentables, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a disminuir la tasa de crecimiento bacteriano, va a disminuir la actividad enzimática, pero va a aumentar la producción de lactato. O sea, yo estoy degradando mucho menos lo que tengo en exceso, pero lo que degrado lo transformo más en ácidos. Y eso va a ser un camino reversible en que si usted baja de 5,5, ya tenemos una acidosis ruminal aguda, y esto es porque cambió el tipo de flora bacteriana. O sea, el punto crítico para pasar de acá a acá es que la flora bacteriana bajó. Por lo tanto, aumentamos los lactobacilos que producen lactato. Y ahí, ese paciente tiene acidosis metabólica y muere. Ese es como el camino y la progresión. Todo relacionado con netamente la dieta. Por eso yo tenía entendido que solamente se cambia la dieta. Pero si me dicen que se saca el bicarbonato, perfecto. Muy bien. Que yo tuve un profe de vaca, es que yo estudié mucho antes que usted, pero era así fatal. Había una vaca con acidosis, estaba para la casa. Para nada. No aprendí nada de medicina. Entonces, no, era
era muy medicina poblacional que pasaron en la U, así que no, nada. Pura medicina poblacional. Todos se fainaban, nada. Eso, beneficiado la palabra, todo beneficiado. Entonces, la acidosis ruminal es el aumento de ingesta de nitrocarbono, como les decía, de rápida fermentación, esa es la gracia. Y vamos a cambiar la flora ruminal a una flora de lactobacillus aminolítica y disminuye el Streptococcus bovis. Eso, más que nada, lo mismo que hablábamos recién. Ya, vamos a hacer un recreo ahora. Pero para hacer eso, tengo que conocer términos como una digestión y una absorción, porque esto es relevante para conocer las enfermedades. Recuerden que digestión es cuando uno cataboliza los nutrientes en el lumen intestinal. Y absorción es cuando estos nutrientes catabolizados pasan del lumen al organismo. Por lo tanto, lo que usted está haciendo al digerir es que transforma macromoléculas en moléculas pequeñas absorbibles. Por ejemplo, transforma una proteína en aminoácido, transforma un lípido en ácido graso, transforma azúcares complejos en monosacáridos. Entonces, eso es lo que usted está haciendo en la digestión y posteriormente la va a absorber. Esto ya lo vimos, que es lo que hablaba al inicio de la clase. El tubo intestinal tiene funciones de secreción, ingesta, y también tenemos lo que es la flora digestiva. No solo tenemos que digerir con las enzimas que estamos degradando, también tiene que ver con la flora intestinal asociada. Por eso, dependiendo de la flora que tengamos, es si un alimento se va a poder digerir o no. Hay alimentos que solamente por no tener la flora adecuada no se digieren bien, y tenemos pacientes con diarreas. La función motora, la función del organismo, está regulada principalmente por el sistema nervioso autónomo. Y alteraciones de este sistema nervioso pueden generar cuadros de diarreas. Por lo tanto, pueden generar un aumento en la motilidad que van a generar posteriormente diarreas. Estimulaciones parasimpáticas van a generar hipermotilidad y diarrea, irritación y también gastritis. Pero esta diarrea por hipermotilidad es mucho más frecuente en humanos que en perros. Y esto hay que tenerlo muy en cuenta, porque el error que a veces comete uno es que uno dice, bueno, el perro tiene diarrea, bueno, démosle un antidiarreico. Démosle el diarrepaz, démosle el caosulbeta, que son jarabes de antidiarreico. Esos jarabes lo que van a hacer van a disminuir la motilidad. Pero en el perro, generalmente las diarreas son no por alteración de motilidad, son por producción osmótica, por aumento de las secreciones en general. Entonces, esta hipermotilidad es muy frecuente en humanos, por eso la pastilla de carbono anda muy bien. Pero en perro usted le da una pastilla de carbono y no le hace nada. Profesor, Todo eso, ¿y cuántas veces uno se preocupa de que el perro tenga diarrea? depende de la diarrea, porque depende de la cantidad y la frecuencia. Ahora, usted se va a preocupar siempre que esté deshidratado. Ahí es la preocupación de la diarrea. Pero usted maneja una diarrea desde la primera, para evitar eso. De la primera usted no maneja. Igual uno maneja con alimentos dietarios, ¿para qué? Para disminuir la irritación también gástrica e intestinal. Entonces disminuye las secreciones que tiene. Y aparte va a generar que el paciente absorba mucho mejor y no se deshidrate. Entonces uno lo maneja al tiro. La inervación simpática, esto recuerden lo de anatomía y de fisiología, se estimula principalmente por el vago, y la inervación parasimpática es siempre más craneal, torácica craneal y a nivel lumbosacro. ¿Ya? Por eso es que si yo tengo un paciente que tiene un cáncer a nivel de las últimas vértebras lumbares, o un trauma lumbar, o simplemente un perro con hernia, hay que hacerlo defecar. Algunos, no todos. Pero si tengo un paciente pléjico, muchos de esos pacientes pléjicos pierden o se altera la motilidad intestinal y usted tiene que apretarle para que defeque. Eso ocurre tanto en personas como en perros. Y eso tiene que ver con la inervación lumbar. ¿Ya? La diarrea, como definición, es la presencia de agua en las fecas en excesos. Es tanto el aumento de la cantidad como la frecuencia. Eso es diarrea. Si usted tiene más cantidad, aunque sea una, ya es diarrea. Y si tiene mucha frecuencia y pequeña cantidad, también es diarrea.
Vamos a ver cuáles son cuáles. Hay una depresión electrolítica, pierden sobre todo potasio, mucho potasio, pierden sodio, es verdad, pero potasio y son pacientes que han hipocalémicos. Hay un desbalance ácido-base y deshidratación. Recuerden que el colon es el principal que absorbe agua, es el principal órgano que absorbe agua. Por lo tanto, si yo tengo un paciente muy deshidratado, yo sé que ese paciente tiene una diarrea de colon probablemente. Pero si el colon está bien, la deshidratación puede tardar. El movimiento de agua siempre va a ser pasivo, pero el sodio lo transporta activamente. Entonces, si yo tengo un paciente en que tengo una enfermedad que produce déficit de sodio, el paciente va a tener diarreas hiperosmóticas porque pierde sodio y eso arrastra agua. ¿Qué patología es la más frecuente que genera pérdida de sodio por el intestino? La enfermedad de Addison. La enfermedad de Addison en que baja la aldosterona es la principal hormona que retiene sodio. Si yo tengo un paciente con Addison, va a tener un paciente con diarrea. Por eso es que el principal diagnóstico diferencial de un paciente de 2 años, hembra sobre todo y raza pequeña, con diarreas es la enfermedad de Addison, porque genera hipoaldosteronismo. ¿Ya? Y eso está aplicado acá. Esto es solo una foto, pero es porque el sodio arrastra agua hacia el lumen, perdón, hacia la sangre. Por lo tanto, si el sodio no está, nos arrastra el agua. Y se pierde agua con sodio y una diarrea hiperosmótica. Los tipos de diarrea, por eso les decía que hay que saber bien la definición de absorción, secreción, digestión, porque la diarrea se pueden clasificar como diarreas secretorias o diarrea por mala absorción, que no es lo mismo. La diarrea secretoria, como dice su nombre, es un exceso de la secreción por sobre la absorción y vamos a tener principalmente pacientes, por ejemplo, con patología infecciosa. Si yo tengo un paciente que tiene una infección, Escherichia coli, salmonela, enfermedades clostridiales que dan en los adultos, los perros adultos, voy a tener una irritación de la mucosa gástrica, voy a tener mayor secreción y voy a tener una diarrea secretoria. En cambio, si yo tengo, por ejemplo, una atrofia de las vellosidades intestinales, voy a tener un síndrome de mala absorción y voy a tener una diarrea por mala absorción. Así también, si por ejemplo tengo, eso lo vamos a ver después, enfermedades que no producen enzimas que degradan los alimentos, voy a tener también mala absorción, no mala secreción o hipersecreción. Es un poco la diferencia. Entonces, la causa de la diarrea va a ser diferente si nosotros hablamos de diarreas agudas o diarreas crónicas. Y esto, más que con el tiempo en sí, tiene que ver con la característica de la diarrea. O sea, una diarrea aguda se la va a dar el estrés, trastornos alimentarios o transgresiones alimentarias y causas infecciosas. Son las principales causas que van a generar diarrea aguda. En cambio, las diarreas crónicas, que son cada vez más frecuentes en animales, va a ser por causas inflamatorias, una enfermedad que se llama IBD, que la vamos a ver después, desequilibrio de la flora intestinal, tumores como el linfoma intestinal, el tumor más frecuente en el intestino es el linfoma intestinal, alergia alimentaria, en los perros la principal alergia es la proteína del pollo, intolerancia al alimento, que va de la mano, e insuficiencia pancreática. Si yo no tengo la enzima lipasa pancreática, no estoy degradando bien las grasas y tengo la típica diarrea que se llama acólica o feca de color blanco. Entonces la diarrea puede ser clasificada como aguda o crónica. ¿Cuál va a ser la aguda? Bueno, en la aguda vamos a tener un cambio por cambio abrupto de la dieta, como dijimos. Podemos tener muchas veces gastroenteritis hemorrágica, pero no es siempre, pero puede ocurrir. La crónica vamos a tener diarreas que pueden responder a antibióticos, si son por clostridios, por ejemplo, linfangectasia. La linfangectasia es una patología de la linfa. La linfa va alrededor del intestino. Por lo tanto, por enfermedades inmunomediadas, esa linfa que va alrededor del intestino muchas veces puede, como dice su nombre, inflamarse y todo ese contenido de la linfa va a pasar al intestino.
¿ya? Y son síndromes también de diarreas con mala absorción, porque vamos a tener hipocolesterolemia. La linfa es la que absorbe el colesterol, que son de ácidos grasos largos. Entonces están dando cosas de fisiología, pero no importa. Por lo tanto, si la linfa pierde contenido aparte de las defensas, pierde contenido lipídico. Entonces, si yo tomo un perfil bioquímico y tengo diarrea y tengo hipocolesterolemia, uno de mis prediagnósticos tiene que ser linfangiectasia. Y generalmente una causa inmunológica que con manejo dietario anda bien, raramente necesitamos corticoides. Agudas también pancreatitis, enfermedad hepática, enfermedad renal, muy similares a las crónicas. Tumores, carcinoma, mastocitoma, linfoma. Linfoma es el más frecuente, puede dar en ambas. Y los ARN y antibióticos pueden dar en ambos tipos de diarrea. La diarrea crónica tiene 4 causas principales. ¿Ya? Si usted tiene un paciente que tiene diarrea de más de 2 meses, bueno, tiene que buscar entre estas 4. La primera es enfermedades parasitarias, después alergia alimentaria, mala digestión o enteropatías perdedoras de proteína. Parasitaria, giardia, la principal. ¿Ya? El parásito más complicado genera más diarreas crónicas en los pacientes. Pero si yo ya eliminé la llave, igual va a seguir. No, pues la eliminó. Ya no va a seguir con diarrea. No, se soluciona. No, si no la eliminó. Pero la llave es difícil de eliminar, pero si la eliminó, no tiene más diarrea en su vida. Así tiene que ser. Alergia alimentaria son alergias que están asociadas a alguna alergia, como dice su nombre. Y aquí existen 2 causas. Uno es el tamaño o el peso molecular de la proteína. Por ejemplo, el pollo tiene una proteína que es mayor a 60.000 daltons o 60 kilodaltons. Entonces lo que hacen los alimentos hipoalergénicos es que dan proteínas que se llaman hidrolizadas. Le puede dar pollo, pero hidrolizado. Que lo que hace eso, baja el peso molecular de la proteína y al bajarlo se hacen menos reacciones alérgicas. Ese es un camino de la alergia alimentaria. El otro camino es el tipo alérgeno. Si yo, por ejemplo, tengo un paciente que puede ser alérgico a la flecilla de trigo, si yo le doy trigo, no tiene que ver con el peso molecular. Tiene que ver con que ese alimento va a generar una reacción de hipersensibilidad en un paciente predispuesto genéticamente. Por eso es que muchas veces usted o da alimento hidrolizado o puede dar alimentos que sean libres de grano o grain free. Y a veces ese alimento simplemente puede ser la solución. Ahora también puede hacer estos test que están haciendo ahora, que son test alimentarios, que lo mandan a Estados Unidos y ven cuál es el alérgeno que tiene su paciente. Y ahí va evaluando cuál es el mejor manejo para él. ¿Ya? Son caros. Entonces, la alergia alimentaria va a estar asociado tanto a peso molecular como a tipo de alimento que usted está usando o nutriente. La mala digestión no es lo mismo que la enteropatía perdedora de proteínas. Mala digestión es la insuficiencia pancreática exocrina, enfermedad muy frecuente en ovejeros alemanes de edad temprana. Por lo tanto, si tiene un ovejero con diarrea y tiene 1 año y medio o 2, el primer prediagnóstico es la insuficiencia pancreática exocrina. Si usted no tiene las lipasas pancreáticas, las amilasas, no va a degradar proteína, no va a degradar ácido graso y el paciente va a estar con diarrea, porque no se digieren bien. ¿Ya? Esa es la diferencia, como les decía, entre digestión y absorción. Acá hay mala digestión, no mala absorción. Y las enteropatías perdedoras de proteínas, la principal es algo que se conoce enfermedad inflamatoria intestinal. O sea, ese intestino, como dice su nombre, se inflamó por depósitos de complejos antígenos anticuerpos. ¿Qué lo ocasionó? Muchas veces lo ocasiona la alergia alimentaria. O sea, yo tengo un paciente alérgico que aparte estoy con el intestino inflamado y ya tiene anticuerpos antígenos. Entonces, por eso es que estos pacientes muchas veces pueden mejorar si yo manejo la alergia alimentaria. Y otras veces necesitan corticoides como inmunomodulador. Y la otra enfermedad que les decía es la linfangiectasia. Tiene que ver con la linfa que va por el lado, alrededor del intestino. Usted le hace una laparoscopía
y va a haber un intestino con puras franjas o estrías blancas, muy marcadas. Y eso, como les decía, va a pasar al lumen intestinal y va a tener diarrea con pérdida de tejido de grasas y con pérdida muchas veces de proteínas. Eso es por linfagectasia a nivel intestinal. ¿Claro? Ah, les puse esto. No me he acordado. Bueno, acá está el resumen de lo que les dije. Reacción adversa a la proteína de alimento. Más común en piel. El 30% de los pacientes con enfermedades digestivas de diarrea va a tener un problema dermatológico de alergia alimentaria de piel. Por lo tanto, un muy buen acercamiento diagnóstico es que tenga picazón y aparte tenga diarrea. Ahí ya tiene el diagnóstico casi hecho. Es una hipersensibilidad de tipo 1 o 4 y pueden ser proteínas animales. Generalmente son grandes, o sea 60 kilodalton, y por lo tanto usted cambia la proteína y listo. O pueden ser, por ejemplo, alergias al trigo o al maíz, y usted tiene que dar un alimento que se llama libre de grano o grain free. Profe, ¿Mm? las diarreas, bueno, se clasifican, se dividen por grado. Sí. Siempre se me confunde. El grado 1 es la diarrea más acuosa y el 5 es la más dura. Entonces, el grado 5 es cuando usted puede patear y no le queda manchado el zapato, es el 5. ¿Ya? El 4 es el normal, el 5 es anormal. Y las dietas están hechas para que hagan 5, pero eso no es normal. O sea, que un perro haga una roca, que una pueda tomar y todo, no es normal por si acaso. El 4 es normal, que es un poco más blando, que si no está igual está quitando el colon. Es que no tiene nada que ver el grado con lo que expliqué. Porque lo que expliqué es que era diarrea. Otra cosa es después que eso. La definición que tiene que ver con el agua, pero el 1 es como bien líquida. Ah. El igual es muy pastoso y queda muy manchado. Ya, buena pregunta. Sí. Sí, no. Pero mire, una diarrea de intestino grueso, como es muy acuosa, es una diarrea que va a ser principalmente grado 1, porque es agua. Entonces, raro que una diarrea, por ejemplo, de intestino delgado, que no es tan acuosa ni explosiva, sea grado 1. Obviamente las de intestino delgado son grado 2 o 3. 4 ya no es diarrea. Pero como les decía, igual, cuando uno habla de diarrea, el 4 se considera diarrea, pero clínicamente un 4 es normal. Como les decía, si el 5 es anormal que haga una pelota de piedra. Respecto al, pasando ya a la diarrea, pasando a la diarrea, tenemos el vómito y la regurgitación. No sé qué hace eso. Tenemos el vómito y la regurgitación. Ya dijimos la diferencia. Recuerden que el compromiso de la regurgitación es que hay una expulsión, pero no hay compromiso abdominal. Así que la diferencia. Las causas las vimos: estenosis, oclusión, se obstruye, espasmos, parálisis, irritación. Cualquier cosa que obstruya y que no deje que pase el estómago va a generar regurgitación. El vómito, vamos a tener contracciones abdominales, diafragmáticas, y se acompaña muchas veces con cierre de la glotis y inspiración, o sea que no puedo vomitar y expirar, por lo tanto ahí se cierra la parte respiratoria mientras estoy vomitando. Puede ser de origen central o periférico, puede estar afectado el colon, el estómago, o puede estar afectado la parte encefálica. ¿Por qué les digo el colon? Porque eso no se le olvida. Pero distensión de colon genera vómitos. Por eso la gente que tiene colon irritable vomita. Entonces, el colon, si está inflamado, va a vomitar. Si usted tiene un paciente que tiene un paciente con vómito y diarrea, y la diarrea es de colon, típico que le dejan omeprazol, metoclopramida, algún antiemético. No, pues ese paciente tiene el vómito por el colon, no tiene el vómito porque tiene acidez en el estómago. Entonces tiene que clasificar bien si el vómito es solo de colon o es gastrointestinal, porque no le dé un antiácido a un paciente que no necesita, ¿ya? Si la distensión es por colon, preocúpese el colon, no el estómago. Entonces, el vómito se estimula en dos zonas. Lo que se conoce como zona gatillo y lo que se conoce como el centro del vómito. La zona gatillo está fuera de la barrera hematocefálica. El centro del vómito está dentro de la barrera hematocefálica. En la zona gatillo tenemos dos receptores principales
el receptor dopaminérgico D2 y el receptor serotoninérgico, que es el 5H3, T3. Esos dos actúan en la zona gatillo. Dopaminérgico, el principal ejemplo para lo que hacen clínica es la metoclopramida. Serotoninérgico, el principal ejemplo para lo que hacen clínica es el ondansetron, que se usa muchas veces para vómitos por quimioterápicos, ¿ya? Zona gatillo. Pero si yo atravieso la barrera hematoencefálica y llego al centro del vómito, puedo dar un fármaco que se llama maropital o Cerenia, que actúa en el centro del vómito. Entonces, si usted tiene un paciente que no responde, tiene que hacer terapia combinada. Dar un antidopaminérgico, perdón, aquí asumimos que cuando yo le dije recién que actuaba acá, es que inhibe esto. O sea, si yo estoy hablando de antidopaminérgico y antiserotoninérgico, no se van a equivocar. Entonces, yo lo que hago es, usted puede dar un antidopaminérgico y si no responde, agregar un fármaco que actúa en el centro del vómito y con eso debería poder controlarlo de mejor manera, ¿ya? Así actúan los tres antieméticos principales que tenemos por lo menos en Chile. En la zona gatillo o en el centro del vómito. ¿Cuál es? No sé lo que es cinetosis. ¿Qué es cinetosis? ¿Qué te voy a comparar ahora? No se acostumbra, no se acostumbra. Es el mareo y vómito por mareo. Ya, pero ese ya. Muy bien. El mareo por el vómito, el que está afectado, el vómito por mareo, el que está afectado el centro del vómito o está afectado el equilibrio, generalmente uno usa antivertiginoso en ese sentido. Y en veterinaria se usa el que se llama Montrol, que es difenidón. El difenidón. Eso es lo que usamos para el mareo y el síndrome vertiginoso. Pero eso tiene que ver con el centro del vómito también. Entonces, muchas veces cuando, por ejemplo, viajan los pacientes, viaja su mascota y viaja en auto y se marea, usted puede dar un remedio para el centro del vómito. Ahí lo único que sirve es el Cerenia o el maropital, ¿ya? Ahí nos puede dar un remedio zona gatillo porque tiene que ver con efecto central. Central o periférico. ¿Cómo se llama la palabra que me dijo? Cinetosis. No lo conocía después hablar. Cinetosis, va a acordar. Por eso. Entonces, existe un síndrome que da mucho en gatos que se llama síndrome de retención gástrica. Este síndrome, como dice su nombre, retención gástrica, ¿no es cierto? Y ocurre por los tricobezoares, que son las bolas de pelo, o puede ocurrir también por algo que se llama estenosis pilórica. En el gato cuando vomita, algo va mal. Si su gato vomitó, no es como el perro que tiene un vómito a lo mismo, chao, se comió algo. Pero el gato, si vomitó, algo va mal. Entonces, ese algo mal puede ser desde alguna patología metabólica, renal, hepática, un gato lipidótico, hasta una patología gastrointestinal. Y si es gastrointestinal, tenemos las bolas de pelo, que se llama tricobezoares, o tenemos estenosis pilórica, que no es poco frecuente en el gato. En algún momento se dijo que era la causa más frecuente, pero ya después se dejó de decir. Pero muchas veces usted puede tener un píloro que no se abre y por lo tanto tiende a regurgitar mucho contenido, vomitar. Eso se llama retención gástrica. Hernias. Sí, pero estoy pensando si he visto alguna en el gato. Nunca he tenido gato en el gato. Hernia diafragmática, si no es por trauma, tampoco he visto. Pero sí, por hernia del gato también lo puede generar. Pero solo he visto en perros. No sé por qué en el gato no lo he visto, no sé si no se produce, pero nunca he visto en el gato una hernia del gato. Como ven acá, el vómito ya es malo y puede ser el único síntoma de patología, por ejemplo, de enfermedades renales o pancreatitis. No, por eso decía. El gato es muy importante el vómito, un signo súper importante. En gatos se escribe algo que se llama triaditis, en que están afectados todas las partes gastrointestinales, páncreas, hígado e intestino. Y son enfermedades inmunomediadas.
tenemos glomerulonefritis inmunomediada, pancreatitis, que puede ser inmunomediada, colangitis, puede ser inmunomediada, y una enfermedad intestinal infiltrativa. Y en el gato puede tener una glomerulonefritis inmunomediada, o sea, afectar el riñón, y genera una cuadritis. O sea, el gato es un paciente difícil en ese sentido. Cuando usted ve a un gato con vómitos, siempre tiene que pensar en que no solo está afectado el páncreas, sino que tiene que buscar el hígado y el intestino siempre. Eso es muy importante. ¿Y para eso le hacen una eco? Tanto. Sí, es que se hacen muchas cosas. Porque hace una eco, toma algo que se llama PLI, que es lipasa pancreática inmunoreactiva, para evaluar que esté con pancreatitis. Y muchas veces la eco no le va a decir si tiene colangitis o no. Entonces usted lo que quería hacer después de la eco es, si tiene sospecha de lipidosis, una citología, si tiene sospecha de colangitis, intentar hacer lo que se llama un trucut, que es una biopsia percutánea. Así usted ya el diagnóstico. Pero con la eco ya le ayuda, algo le ayuda. Tiene que la enzima hepática aumentada, eso lo van a ver en medicina, pero cuando uno ve la enzima depende cuál esté más alta, si usted sospecha colangitis o lipidosis. Si está la fosfatasa muy alta, piensa en lipidosis, y está la ALT, que es la alaninotransferasa, que viene dentro del hígado, entonces va a pensar en colangitis. Eso usted va haciendo un diagnóstico diferencial en la patología. Pero sí, hay que hacer más cosas en la ecografía. Pero ayuda a la ecografía. Ya lo vimos. Los signos asociados al vómito va a producir principalmente alcalosis. Si yo tengo mucho vómito, puedo producir una alcalosis metabólica, porque piensen que ese paciente está eliminando mucho ácido clorhídrico. Entonces termino con alcalosis. Podemos tener hipocalemia e hipocloremia, y sobre todo, no lo puse acá, hiponatremia. Cuando usted tiene vómito, principalmente pierde mucho sodio. Por eso uno tiene que suplementar sodio con los vómitos. ¿Ya? En lo equino, el vómito en el equino es más grave que en el gato. Si usted tiene un equino con vómito, ese paciente lo más probable es que hizo pero ¿cómo se llama la torsión? ¿Cómo se fue? ¿Cómo se llama el síndrome abdominal agudo del caballo? ¿Usted qué hace en caballo? Cólico. El cólico. Es que se llama cólico en realidad. Sí. ¿Eso es mi hijo cólico? Ah, bueno. Ya, el equino con vómito, cólico. Y por lo tanto es de urgencia. ¿Ya? Eso tiene que ver principalmente también con el tipo de dieta, es como en los equinos. Dietas que son muy ricas, muy húmedas, van a generar muchas veces problemas de cólicos por distensión gástrica. Lo deben comentar que por eso los equinos, realmente esta enfermedad ocurre el día lunes, porque queda toda la noche el alimento y queda muchas veces húmedo y lo comen y quedan así. ¿Ya? Son cosas que yo no manejo. Así que les digo, lo único es úlceras gástricas. Las úlceras gástricas se van a producir tanto porque disminuyó el mucus, y una causa de disminución del mucus es la pérdida del cortisol. El mismo Addison que hablamos recién, baja el cortisol, pierde la mucosa gástrica y por lo tanto va a disminuir la producción de mucus y va a tener úlceras. Pero existen otras causas que son mucho más frecuentes, y dentro de esas causas están estos: los AINES, los antiinflamatorios no esteroidales, como todos los antiinflamatorios, ketoprofeno, ibuprofeno, que está contraindicado por lo mismo, el paracetamol, que se puede usar en dosis muy bajita, pero ibuprofeno principalmente, lo que va a producir es una disminución en la producción de mucus, que al generar eso vamos a tener una úlcera gástrica. Por eso el paciente vomita con antiinflamatorio, y por eso la dosis del ketoprofeno, del meloxicam y del piroxicam que sí usamos en perros y en gatos es muy bajita, es muy baja por lo mismo, porque los animales son muy sensibles a los AINES. O sea, los AINES disminuyen la producción de mucus y va a generar ¿qué cosa? Úlcera gástrica. ¿Por qué? Porque los AINES disminuyen la síntesis de prostaglandinas. Y la prostaglandina es el principal productor del moco o mucus. Por lo tanto,
por este mecanismo es que los antiinflamatorios no esteroidales generan vómito en los pacientes y generan úlceras gástricas. El timpanismo, en la última patología que vamos a ver, el timpanismo se puede clasificar como gaseoso primario o espumoso secundario. Aquí hay un ejemplo, una vaca, esta la saqué de un libro, así no tengo idea si es la misma vaca, espero que no. Pero se supone que la vaca la idea de esto es ver el pasto que está comiendo, fíjense que está comiendo pasto húmedo, y esto generó una distensión, y si probablemente esto tuvo que ser certificada, es más probable porque fuera un timpanismo espumoso. Esto no han visto nada, esto todavía no es cierto, ¿o sí? ¿O algo? ¿No? Ya. Vamos a ver acá igual. El timpanismo o metabolización se produce por un exceso de gas, que puede ser porque está aumentado o porque lo que está aumentado no se elimina. ¿Cuándo aumento el gas? Dependiendo de la dieta. Si tengo una dieta alta en fibras, por ejemplo, voy a generar mucho gas. En cambio, cuando yo tengo una cantidad normal que no se elimina, bueno, en las vacas están el timomas, tumores del mediastino, o lo que me enseñaron a mí, que ya no sé, lo que me enseñaron a mí es que las vacas muchas veces se comen manzanas. Entonces quedan atragantadas con la manzana y una cosa muy frecuente en timpanismo gaseoso en las vacas. ¿Ya? No sé cuántos manzanos hay, pero es una causa frecuente. Y el otro tipo de metabolización va a ser clasificada según gaseoso, por gas libre o espumoso. El espumoso es el crítico. El espumoso es un gas que queda atrapado. Se pierde la tensión de todo el líquido y quedan pelotas de oxígeno, de gas, entre medio de líquido. Entonces eso no puede salir, no puede expulsarlo. Entonces ahí no hay ningún manejo que no sea ni siquiera funcional, porque muchas veces lo que se hace con las metalizaciones gaseosas es que tú pones un trocar y se desinfla. Eso es lo que hace. Pero la espumosa no sirve eso. Entonces lo que tiene que hacer es una cirugía en que uno deja un orificio grande para eliminar todo el líquido y muchas veces lo dejan abierto. No recuerdo qué le ponía, me parece que algo de metal, pero quedaba abierto eso. Entonces queda un orificio abierto para siempre eliminando la secreción mucosa. Eso es lo que se hace. El meteorismo gaseoso va a ser por alimento altamente fermentable y puede ser agudo o crónico. Como todo, el agudo es el más complicado, siempre va a ser por aumento de gas rápidamente, y el crónico es por bloqueo de ducto. Tumor mediastinal, por ejemplo, como les decía recién, cuerpos extraños que ingresen por boca y que tapen el esófago y por lo tanto no pueden eliminar el contenido gaseoso. Hay aumento de intención de rumen, compresión de diafragma y muere, si no tiene ya capacidad para la expansión torácica. El espumoso es el ejemplo que les di recién, leguminosas jóvenes, pasto tierno. Si lo dejan una vaca a libre pastoreo, es mucho más frecuente que termine con un meteorismo espumoso. Esto es por cambio de viscosidad del contenido ruminal y como les decía, hay alteraciones de la tensión superficial, aumenta alrededor del aire y se pierden las paredes. Contenido, como dice acá, se gelifica. Por eso que usted lo pinche o le ponga un trocar, eso no va a salir. Es como que sea algo tan espeso que tiene que hacer un orificio grande para que lo vaya eliminando. Si no, no va a salir. Estos son así datos muy grosos. Tenemos que pasar, no solamente. Emaciación es un adelgazamiento patológico. Caquexia es cuando usted va a meter la musculatura. Inanición es cuando tenemos alteraciones del tejido adiposo. O sea, tenemos distintos términos que no se los voy a preguntar en la prueba, así no se lo pregunto. Solo se los puse ahí porque tenía que pasar. No le voy a preguntar eso. Lo que sí es que la emaciación o la pérdida de la masa muscular del tejido adiposo en este caso puede ser por mala absorción, que eso ya lo hablamos, por pérdida de alteraciones de la bilis o del páncreas, o pérdida de la vellosidad del intestino. Si es un intestino muy dañado y lo tengo con poca vellosidad, voy a tener alteraciones en la absorción. Causas interluminales
La insuficiencia magnética exocrina. Y epiteliales, la pérdida de superficie, o sea, si no tengo vellosidades intestinales, voy a tener diarrea. Las diarreas muchas veces pueden ser esteatorreas, que significan diarrea de grasas. Si yo no absorbo la grasa, por la diarrea se va a eliminar la grasa y por lo tanto va a ser más flácida. Eso. Ya, que les vaya bien.